Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Este es nuestro 16º Happy Hour. Thank you, Max. Y hoy tenemos como invitada a Sandra Fratini. Vamos a esperar que nos envíe la solicitud para unirse a nuestro Happy Hour. Y mientras tanto vamos a saludar a los amigos como Gaby, que se está uniendo desde Buenos Aires, y a los que nos acompañan cada sábado en este Happy Hour de Yeli Books. Este mes está dedicado a las emociones y al cerebro, así que nuestros invitados siempre hablan sobre esa temática y son especialistas, hello Gaby, son especialistas en esta área. Es para nosotros un gran placer recibirlos aquí en Jujuy, en San Pedro de Jujuy, y aprender de ellos y de su trayectoria y que nos cuenten y compartan con nosotros cómo es que llegaron a especializarse en esta área, qué los llevó a hacerlo, qué los apasionó en un principio y continúa apasionándolos ahora, y cómo se sienten al poder compartir esa pasión con todos los que los siguen en las redes y en los eventos de los que participan. Hello. ¿Cómo están ustedes este sábado? Acá en San Pedro de Jujuy ya hay 30 grados, hace calor. Esta mañana estuvimos en un evento con Gonzalo Rossetti y veía gente abrigada en distintos puntos del país. Nosotros acá en Jujuy ya disfrutando del clima primaveral. Hello Sandra. Por si alguno no sabe, en Jujuy se celebra todos los años la fiesta del estudiante a nivel nacional y hay elecciones de reina, hay desfiles de carrozas, entonces es un mes muy especial y este año obviamente están tratando de hacer el festejo virtual, pero sin la misma repercusión ni alegría de parte de los chicos. Lo digo con conocimiento de causa porque mis alumnos de la promo están bastante bajoneados y no quieren participar de todas las cosas que les proponen. Realmente como teacher trato de llegar a ellos y hacerles ver que bueno, tenemos que adaptarnos todos y que ellos no deben perder esa alegría de la fiesta nacional de los estudiantes aún en cuarentena, ¿no? Participando de eventos aunque sea mínimamente, pero no bajar los brazos y dejarse llevar por la tristeza. Hello. Estamos esperando, hello, how are you? Estamos esperando a que Sandra Fratini se una a nuestro Happy Hour y vamos a conversar con ella sobre las emociones y sobre el cerebro. ¿Por qué no me cuentan en el chat de dónde se están uniendo, por favor? Reconozco algunos nombres y me gustaría saber de qué provincia son. Hello from Mendoza. Qué lindo. ¿Cómo está el clima en Mendoza? Desde Tartagal, Salta también. Y hello from Buenos Aires. Excellent. Espero que se hayan preparado algo rico. Miren, yo me preparé hoy una copa de champán para celebrar el Día del Profesor con ustedes y brindar con Sandra, mi invitada hoy, por nuestro día. Así que aquí la estoy esperando. Hello, people from Buenos Aires. Aquí la estoy esperando para el brindis virtual. Hello. Bueno, acá en Jujuy nosotros tenemos, específicamente en San Pedro, donde yo vivo, tenemos una hermosa celebración cada año del Día del Profesor, ¿no? Todas las escuelas hacemos una sola fiesta y es una fecha muy celebrada por todos los profesores
aquí en San Pedro de Jujuy específicamente. En San Salvador hacen otro tipo de festejo porque claro, al ser una ciudad más grande, ellos tienen ya divididas las fiestas y hay eventos específicos, pero en San Pedro tenemos una sola fiesta donde se reúnen todas las escuelas. Y realmente es muy muy lindo, se lo extraña. Este año posteamos todos en las redes fotos de los años anteriores. Hello Sandra, ahora sí te vi. ¿Podés mandarme la solicitud, please? Porque esa sí no me llegó. Ok. Claro, está como espacio E y N. Claro, ahora entiendo. Soleado pero muy fresco, dice. ¿Y qué se prepararon? Un té. Muy bien, el happy hour da para todo. Puede ser un té o puede ser algo con alcohol. Sandra, acordate que tenés que solicitar unirte a la conversación, please. Y yo te acepto y comenzamos nuestra charla en el happy hour. No me llegó, por eso te pido que la mandes de nuevo, por favor. Debe haber quedado lejos en el chat y no la vi. ¿Podrías enviarla de nuevo, por favor? Gracias. Síganos contando desde dónde se unen, así yo voy saludándolos. Ok, Rosario, alguien con un Campari, qué rico. Andrea desde Rosario, hello, siempre te unís a nuestros happy hours, welcome. Hello Noelia. Ok. Hello Sandra. Hello, how are Esos you? cinco, esos 5 minutos que parecieron eternos, pero acá estamos. Sí, No te ¿cómo estás? reconocí. Claro, yo ¿Cómo estás? esperaba Sandra Fratini y claro, estás desde tu espacio. Por eso no Sí, reconocía la solicitud. claro. Yo estaba conectada desde el principio, lo que pasa que por ahí no me reconocías. Y mandé la solicitud, pero viste que se pierde cuando la gente Se pierde con empieza. los saludos, así es. Bueno, Sandra, estoy esperándote con un brindis por el Día del Profesor primero. Contame qué te Sí, preparaste vos. acá tengo, yo no tomo, ¿sabés que yo no tomo alcohol? Qué Así rico, que tengo, igual te preparaste algo en una copa que parece, vos engañanos y decía acá tengo un super sí, cóctel. acá tengo un vino, un rico vino, vamos a suponer, un rico vino. Excelente. Nos Acá brindamos tengo. por el Día del ¿Sabés que Profesor. Chin, chin. vos a mí Cheers. me escuchás? Te escucho perfectamente. Ah, porque a vos te veo quieta, no sé qué pasó con la imagen, pero bueno, te escucho, buenísimo. Acá Sí, estamos. puede ser la conexión también. Ahora te veo frisada, pero bueno, son cosas de la tecnología y todos los que participamos de vivos ya sabemos que esto sucede, así que no te preocupes y solo vamos a tener un poquito de paciencia cuando haya estos cortes y luego te seguimos escuchando, no te preocupes. Hello, Ale. Ale se une desde Uruguay, ¿no? Bueno, ahí va a volver enseguida. ¿Cómo estás, Ale? Contanos si estás compartiendo algo en el happy hour.
Besotes desde Uruguay. Sí, qué lindo Uruguay. Me encantó cuando fui a Montevideo. Me encantó conocer, me encantó compartir con ustedes. Ale, contanos en el chat si te preparaste algo. Por ahora un té, no, Ale, se me ha caído un ídolo. Yo vi tantas fotos lindas de tus salidas que me imaginaba un súper trago. Acá estoy de nuevo, no sé qué pasa. Sí. Pasa la conexión, Sandra. Le comentaba a la audiencia que justamente los que participamos habitualmente de vivos, es como que ya nos acostumbramos y decimos, bueno, se cortó. Se O cortó. bueno, ya se va a unir otra vez. Sí. Bueno, Fíjate yo que te al escucho muy bien, principio, ¿eh? Te escucho. sí, al principio uno se pone re nervioso y digo, ay, por Dios, ¿qué pasa? Y después ya te vas acostumbrando y decís, bueno, la gente lo va a entender. Así que Acá salud estamos. de nuevo. Ahora sí voy a tomar mi champán. Igual no te puedo ver a vos, o sea, te tengo como frisada, pero bueno, lo importante es que te escucho, Me así que no hay escuchás, problema. exactamente. Gracias. Se unió Ale Diarse desde Uruguay. Nos manda Sí, saludos Ale, a la... Ale, hola, Ale, ¿cómo estás? Sí, ahí está Ale, sí, un genio. Sí, bueno, Sandra, contanos, primero y principal, vamos a empezar el recorrido de tu carrera. Vos sos, al menos en lo que yo publiqué, tres cosas. Profesora de inglés, coach ontológico y organizacional, que después nos vas a explicar bien a qué se dedica cada parte, y neuropsicoeducadora, ¿sí? ¿Qué te parece si Sí, comenzamos totalmente. por el profesorado de inglés? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fue tu experiencia como alumna? ¿Quiénes fueron tus role models cuando estabas en el profesorado? ¿Y qué te llevó a Estudié en estudiar el profesorado de inglés? Te escucho un poquito cortada, pero sé que me estás hablando del profesorado. Yo estudié en el Joaquín González. Fue una muy linda experiencia, hace muchos años, muchos años. Fue una muy linda experiencia, fue muy duro. Hace muchos, muchos años. Yo vivo en un pueblo alejado de la ciudad de Buenos Aires, de capital. Estamos a más o menos unos 60 kilómetros, 70 kilómetros. Entonces, cuando arranqué el profesorado, tenía que viajar todos los días. El profesorado tenía la misma rutina que una escuela secundaria, entonces tenía que viajar todos los días. No fui, en aquel momento no todo el mundo se trasladaba y vivía en capital. Mi papá era un hombre con algunas ideas un poco serias, así más Conservadora. restringidas y no quería que yo viviera allá, así que viajaba todos los días, pero fue una experiencia muy, muy linda experiencia. Yo estudio inglés desde que tengo 5 años creo que mi mamá me mandó a clases de inglés, entonces lo disfruté desde muy pequeña y cuando terminé el secundario yo sabía que quería enseñar, que ese era mi objetivo, enseñar, pero me acuerdo que me gustaba mucho la literatura y fui a averiguar inclusive en el mismo Joaquín González, es un instituto, es el Instituto Nacional del Profesorado. Vos podés estudiar muchos profesorados ahí, no solamente el de inglés, y me acuerdo que fui a averiguar por el de literatura y al finalmente me quedé con el de inglés porque me parecía como que era más práctico, más lindo lo que me ofrecía el programa. Así que esa es mi experiencia como profe de inglés. Trabajé mucho con adolescentes y con adultos, muy poco con niños. Sigo trabajando, obviamente, a pesar de que haya incurrido en otras áreas, sigo trabajando en este momento con algunos adolescentes y con adultos. Sandra, y cuando estabas en el profesorado, ¿qué materia te atraía más? ¿Y cuál Me realmente te hizo sufrir? Los dos extremos, ¿viste? ¿Cuál amabas y con cuál sufrías? Me mató fonética. Fonética fue algo, en aquella época una materia era fonética y la otra era laboratorio. Entonces íbamos al laboratorio, que eran todas boxes, y nos ponían ahí con los auriculares y la profesora nos iba indicando cómo hacer. Y aparte, otra materia era fonética donde se veía la teoría. Eso me mató, de hecho el primer año me fue muy mal,
Yo no había visto fonética en mis clases particulares antes de ingresar al profesorado, así que fue difícil, pero después, bueno, salió, con mucho esfuerzo. Claro, es el primer shock, en fonética uno es un colador realmente. Y después, Totalmente. bueno, uno ya va aprendiendo de los fracasos y sabe cómo remarla, porque a todos nos pasó lo mismo, ¿no? Es un gran salto de haber aprendido inglés en un instituto a realmente estudiar la carrera para ser profesor de inglés, donde tenés un abanico de materias, tanto las pedagógicas como las específicas. Sí, yo me acuerdo que tenía, sabes que yo tenía un profesor que se llamaba Singraf. El que estudió en esa época se va a acordar. Singraf era un señor muy grandote que él tenía la capacidad de poder pronunciar todos los tipos de acentos. Y él, en la primer clase, en mi primer clase, él nos hizo hablar ¿no? En la primer clase, y cuando terminó la clase me llamó, no sé si fue ponerle, creo que no, la primera o la segunda, pero ahí, la primera semana, vamos a llamarle, me llamó aparte y me dijo, usted tiene pólipos en la garganta, se los tiene que operar porque si no, no va a poder aprobar la materia. Yo volví a mi casa, tenía casi 2 horas de viaje a mi pueblo, a mi ciudad. Cuando volví le comenté a mi mamá me dijo, no, no puede ser, si no, no tenés ningún problema. Bueno, le digo, mami, vamos a hacer una consulta, le digo, porque si el profesor lo dice, yo no voy a poder aprobar la materia. Y fuimos de hecho, inclusive el profesor me había dibujado las cuerdas vocales y los pólipos, y cómo los pólipos rozaban y no me permitían ser eficiente en lo que él necesitaba. Y fui al médico, al otorrino, no me acuerdo, y me hizo el mismo dibujo que el profesor. Así que me operé. ¿Y qué le dijiste después al profesor? O sea, estabas primero, supongo que re triste, o sea, que te digan eso en una clase, debe haber sido devastador. Muy correcto, me llamó aparte, me explicó. Obviamente tuve que recursar la materia, recursé fonética 1 por ese motivo, porque después tenía que hacer la rehabilitación. Y, claro. Pero fue una cosa increíble, porque aparte lo que menos me esperaba era que el médico me dijera exactamente lo mismo que me dijo él, ¿no? Está bien, además, era un gran súper profesor. Difícil de, claro, yo no me imagino identificando algo así en un alumno, es la preparación del profesor, sí, increíble, yo tampoco, ¿no? O sea, él en era ese momento que te lo dijo. Sí, después dejó el profesorado y se fue a vivir al sur, después no sé qué hizo, pero era una de las materias de él específicamente, sé que muchos tenían miedo de cursar con él. Pero bueno, viste que siempre pasa, que los profesores que son así tan increíbles terminan siendo los mejores, y bueno, sí. Así es. Esa fue mi experiencia. Bueno. O sea, ¿y terminaste en 4 años o te llevó más tiempo? Más tiempo, más o menos 6, más o menos, sí, porque recursé, después tuve a mi hija, hubo algunas cositas en el medio. Sí. Sí, bueno, yo siempre pregunto esto porque pasa con nuestros alumnos del profesorado que por ahí se bajonean, tienden a deprimirse porque tienen que recursar materias. Ahora que hubo muchos cambios de plan educativo, entonces ven que al haber perdido ciertas materias tienen que volver atrás y uno puede, si bien uno puede decirles, bueno, no te desilusiones, vas a estar bien, es lindo escuchar de otra gente que lo que a veces consideramos normal no es tan normal tampoco. O sea, te pueden pasar cosas en el camino y no por eso vas a tirar la toalla y no por eso vas a decir, no, creo que no voy a seguir este año. Ahí te estoy escuchando un poco cortada. Sí, ahora sí. Decía que, claro, que es importante llegar a los alumnos del profesorado y hacer que no bajen los brazos a pesar de tener dificultades, por lo mismo que están escuchando a los invitados, que no todos terminaron en 4 años la carrera. Totalmente. Sí, totalmente, y aparte de todas maneras es una carrera que al que le gusta la docencia, al que elige la docencia como carrera, ya sea profesorado de inglés como cualquier carrera docente, es apasionante, es muy apasionante. Yo aplaudo realmente
la carrera docente, y más allá del esfuerzo, este profesorado a mí me trajo muchísimo esfuerzo. De hecho, al tener que viajar todos los días 2 horas, imagínate que era bastante intenso. Después logré convencerlo a mi papá ya en el último tiempo de vivir un tiempo allá, y bueno, pude acomodarme mejor, pero a veces salía del profesorado al mediodía porque cursaba de mañana, y me iba a la casa de una compañera a tratar de adelantar trabajos y hacer cosas, y después volvía, así que estaba todo el día a muchos kilómetros de mi casa, volvía, y cuando volvía tenía que seguir estudiando, seguir haciendo cosas, y en el medio, bueno, en primer año fue el más difícil. Primer año fue el más difícil por la operación de las vocales. Claro, sí, sí, pasa. A mí me pasó que cuando yo estudiaba, existía solo un profesorado que estaba en la capital, en San Salvador. Entonces también tenía que viajar, si bien no eran 2 horas, eran más o menos 1 hora 20, 1 hora y media. Y ese tiempo que vos decís, bueno, pero no está tan lejos. Sin embargo, para el que estudia, es tiempo que te quita del estudio, y además volvía cansada, porque no es que volvés con todas las pilas a seguir estudiando, te cuesta retomarlo, y en mi caso era vespertino. Salíamos a las 11:10 algunos días, Sí, y otros terrible. días a las 10 de la noche. Así que el traslado Sí, era llegar a medianoche hasta donde vivía. ese horario es un horario también, sí, sí, sí. Sí. Y aparte, a mí me pasaba, por ejemplo, yo tomaba el colectivo o el micro para viajar a las 6 de la mañana, porque entrábamos a las 8, Claro, eso, más o menos 2 horas. Y a esa hora viajaban muchas personas, muchos estudiantes de carreras diferentes, y muchas personas que trabajaban en Capital Federal, que vivían a las afueras. Y a veces yo tenía que tomar sí o sí ese micro, y a veces no había lugar, y iba a las 2 horas paradas. Yo estaba cansada porque me había levantado muy temprano, parada, y 2 horas parada, y lo que hacía era leer o estudiar también, ahí parada, iba leyendo, iba estudiando. parada, exactamente. Pero imagínate el camino recorrido, Sandra, que ahora eso no estaría permitido para nada, ¿no? Con las No, leyes no, y ya, todo, pero a nosotros nos llevaban así claro. como estudiantes en el pasillo. Claro, claro. No, igual hoy ya hicieron la Panamericana, la ruta Panamericana es más nueva, hay peajes, se llega más rápido, ya no tarda 2 horas, pero debe tardar 1 hora y cuarto, 1 hora y media, dependiendo el tráfico, ¿no es cierto? Pero no, ahora no podés ir parada seguramente. Así es, y son épocas que te forjan también, ¿no? En el carácter, en tu decisión a terminar cuanto antes las materias, en tu motivación, todo eh, hace un combo, digamos, para que quieras lograr ese objetivo aún con más fuerza. Totalmente, totalmente, es un combo, es todo, es el esfuerzo, es que en ese momento uno lo sufre, hay que ser honestos, no es que yo iba feliz Sí, de la vida parada en el colectivo, uno lo sufre, se enoja, después a la noche o a la tarde cuando llegaba a casa también seguía un poco enojada, porque bueno, era cansancio, pero sí, no me arrepiento para nada, al contrario, repetiría todo tal claro. cual. Sandra, ¿y cómo hiciste la parte de coaching? ¿En Bueno, donde mira, vivís o también viajabas? no, 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 eso lo hice en Campana, había una persona que estaba dando coaching, y después lo hice parte online, parte presencial, pero esto lo hice más cuando ya habían pasado muchos años, y acá ya tenía, para esto último que estuve estudiando, neurociencias, coaching, PNL, todo, ya tenía auto, ya estaba más independiente, no era tan jovencita, porque yo, imagínate que terminé el colegio secundario con 17 años y ahí me fui a estudiar el profesorado. Claro, Yo o empecé a sea, estudiar, claro, yo empecé a estudiar todo esto porque a mí me pasaba que yo me especialicé en dar clases a adolescentes, tuve mi instituto de inglés con niños, adolescentes y adultos, y yo daba a los adolescentes y a los adultos. Y me pasaba con los adolescentes que no se motivaban, no se reían, se enojaban, los papás los traían un poco a obligados la en algunos fuerza. casos. Y entonces dije, algo está fallando acá, porque el inglés es algo que a los chicos siempre les gusta mucho, porque las canciones preferidas y las bandas que ellos escuchan están en inglés, porque, viste, es el inglés, qué sé yo, es algo que está en todos lados, y los Así adolescentes es.
le gusta. Yo decía, algo está pasando acá. Por ahí es el manejo del aula, la escuela tradicional, ¿no? La escuela tradicional, a mí me habían, en las prácticas y demás, era todo muy tradicional la forma. Aparte, imagínate, yo tengo 53 años, imagínate que tenía 20 y pico cuando me recibí, o sea, es mucho tiempo a comparar la escuela tradicional con la escuela de hoy, ¿no es cierto? Entonces yo me daba cuenta que no había motivación, entonces dije, a lo mejor yo no estoy motivada tampoco, yo no estoy en eje para estar frente a la clase y dar lo mejor de mí, más allá de que me apasiona la docencia y me encantaba dar las clases. Entonces empecé a estudiar PNL, Programación Neurolingüística. De ahí, aquí en donde ¿Con quién estudiabas? estudié en ese momento con una persona que vive acá en Campana, que se llama Graciela Marchetti, que es de toda la red donde está Laurita Schmuth, y no sé si los conoces, la red latinoamericana de PNL. Ella vive en Campana, pero estudié con ella. Después hice el máster, que lo hice en Capital, y lo hice con Laura también, con Laura Schmuth, que Laura es profesora de inglés del Joaquín también, por eso por ahí la conoces. Ha estado Sí, en... vino a un ¿La happy conoces? hour. Vino a un happy Genial. hour, pero vino justo antes a raíz de que vino Laura y de que vino también Lucrecia. Ahí se me ocurrió, digo, deberíamos hacer algo específico, mes del cerebro y las emociones. Con la visita de ellas dos surgió la idea y bueno, por eso estás hoy también Bueno, invitada. yo con ella, Pero ella, digamos que ella vino fuera del mes. claro. Y bueno, con ella estudié PNL, bueno, y después estudié coaching, que estudié online en Axon Training, y después fui a hacerlo en la escuela de PNL y coaching de Lidia Muradep, es la escuela. ¿Me Qué escuchás? bueno. Sí, Sí, sí. perfectamente, perfectamente, Bueno, sí, qué lindo. O sea que vos sí. cuando te recibís, entre que te recibís y empezás con lo de coaching, vino el instituto primero. Sí, sí, yo primero di clases, no trabajé en colegios, abrí el instituto, tenía muchos niños, muchos adolescentes y muchos adultos. Me gustaba mucho el área de adultos, muchísimo, me apasionó siempre el área de adultos, así que yo tenía profes trabajando conmigo para lo que eran niños y adolescentes, algunos adolescentes los tenía yo, así que unos cuantos años estuve así con mi instituto y empecé a trabajar en empresas. Enseguida, al año, 2 años, empecé a trabajar en empresas. Y tenía mucho trabajo en empresas. Después todo acá en Campana, no sé si conocés la ciudad de Campana, pero es una ciudad industrial. Hay muchísimas, muchísimas empresas. Y hay mucho Mira vos, trabajo no, no relacionado. conozco Campana. ¿Y a cuánto queda de Eh, Capital? la ciudad de Campana es la anterior a Zárate, donde está el puente Zárate-Brazo Largo, que conecta con Entre Ríos. Por ahí has Ah, escuchado hablar. ¿Mm? sí. Son más o menos 60, 70 kilómetros a Capital Federal. ¿Mm? Y bueno, trabajé mucho tiempo en empresas, después me sumé a un colegio, a trabajar en un colegio, di clases y después fui coordinadora de ese colegio, coordinadora del departamento de inglés, y entre medio iba estudiando PNL, iba estudiando coaching porque sentía que necesitaba todas esas herramientas. Y después se Sandra, sumó neuro. en ese tiempo que desde que te recibiste, pues estamos hablando de un periodo de 10 años, más o menos, Sí, siempre sí, fue tu motivación enseñar, nunca cambiaste el eje, tu norte no, siempre fue, a mí me gusta enseñar y estar frente a alumnos, porque viste que cuando uno totalmente. entra a cargos de gestión, como coordinaciones, vicedirecciones, hay gente que encuentra su elemento ahí y dice, ah, esto es lo No, mío, y se no, porque aleja del aula. ¿Viste? mirá vos lo que me pasó con la coordinación de ese colegio. Eh, yo era la coordinadora, pero no, había algunas cositas que no me gustaban. O sea, viste, cuando uno no encuentra el lugar y no está cómodo, había algunas cositas que no estaba cómoda, entonces la decisión era irme a otro colegio, pero como docente otra vez, o sea, enseñar, o quedarme en la coordinación. Si vos lo ves desde ese lugar, decís, te tenés que quedar en una coordinación, porque después de tantos años de enseñar, y ya con coaching, con PNL, ya estaba estudiando neurociencias aplicadas a la educación, que hice en Asociación Educar, y después hice un diplomado en educación emocional, y después hice el postítulo también. Ya estaba estudiando todo eso, todos me decían, pero el perfil es más para una coordinación, dice vos. Aparte Así yo, es. al margen de eso,
coordinaba las empresas en las cuales daba clases de inglés. Era la coordinadora y llegué a tener más o menos unas 15 profesoras porque hubo una época boom acá en Campana donde todas las empresas estaban tomando clases de inglés. Después todo fluctúa de acuerdo a la economía de cada empresa. Así es. Entonces, y como no estaba cómoda en la coordinación y en el colegio, me fui a enseñar. Me fui a seguir enseñando. Volviste a tu primer amor. Sí, y sigo estando en ese colegio y ahora tengo poquitos cursos porque en realidad me estoy dedicando más a todo lo otro, pero sigo enseñando en ese colegio y sigo enseñando totalmente porque me apasiona totalmente. Así es. Sandra, ¿y cómo tomás ahora cómo fue tu paso de la presencialidad a la virtualidad en estos cursos que seguís enseñando? Mira, yo no lo sufrí. A mí me gusta mucho, me siento mucho más cómoda, porque acordate que hoy mis clases mi trabajo está dividido en 3 ramas hoy. Es las clases virtuales con adultos en las empresas, el colegio, que son poquitas horas, y todo lo que estoy haciendo de neurociencias aplicadas a la educación, que doy charlas de inteligencia emocional y todas estas cosas, ¿no? Entonces, a mí con los adultos no hay problema, porque el adulto prefiere esta forma vos imaginate que yo iba a las empresas y muchas veces llegaba con todo el tema de seguridad y, por ejemplo, entraba al aula donde dábamos las clases y estaba 20 minutos, 30 minutos esperándolos, porque si no estaban en reunión, habían tenido un problema en la planta, si no estaban con un problema con un empleado, y así, todas las cosas cotidianas que viven ellos en las empresas. Y si no llegabas y entrabas a tu aula y la habían ocupado con una reunión y no tenías dónde dar clase. Entonces, hoy ellos tienen asegurada la clase virtual, porque no pasa ninguna de estas cosas. Y de hecho hemos acomodado horarios para que ellos puedan tomar las clases y a su vez trabajar virtualmente, ¿no? Entonces se acomodó bárbaro lo que es la parte adulto. Lo que es colegio, quiero verlos a los chicos, yo necesito verlos, hablarlos, tenerlos cerca, sé que los dos los necesitamos, los chicos más que yo, supongo. Ahí ¿sabes sí. Que hace un rato antes de nuestro happy hour hablaba con una amiga justamente sobre esto, que creo que ya se unió, Sandra Bertoni, y hablábamos de exactamente esas palabras que vos mencionaste, quiero verlos, ¿viste? No importa la tarea que me envíen, los videos, no importa, eso es verlos, es el horario Total. En donde los voy a ver. Por eso estamos utilizando todas estas nuevas metodologías, esto del aula invertida, de grabar cosas, de los videos, porque en realidad yo particularmente en las poquitas clases que tengo, porque en este colegio es un colegio bilingüe, y yo estoy dando la materia... Sí, ahí está Sandra. Estoy dando una materia, y en unos doy el language, pero en la otra doy environmental science. Son poquitas horas, pero en ese momento que compartimos, que son 50 minutos aproximadamente, una hora, trato de aprovechar la clase para hablar con ellos, para conversar, para conectarnos. Todo lo que tiene que ver con el contenido, todo lo que es aparte. Porque realmente no solo lo necesita uno como docente, sino lo necesitan ellos también, se nota. Y ya a esta altura, hoy, estando ya en septiembre, hay una necesidad muy fuerte de conectarse nuevamente presencial. Sí, totalmente. ¿Y cuál es la diferencia entre el coaching ontológico y el organizacional? No, el coaching ontológico es el que la mayor parte de las personas estudia, que tienen que ver con la ontología del lenguaje, tiene que ver con que somos los únicos seres que tenemos la posibilidad de la palabra y del lenguaje. Y después, ese vendría a ser como la base. Y después el organizacional es una rama que vos estudiás o una especialización que haces para organizaciones o para equipos. Qué lindo, eso es lo que qué lindo. Fascinante, fascinante. Sobre todo porque siempre rescatamos en estas charlas las puertas que se van abriendo después de nuestra titulación, ¿no? No es un punto final, cuelgo el título y me pongo a trabajar. Se abren tantas puertas y uno descubre tantas cosas ocultas que no sabía que tenía,
que realmente es un placer escucharte a vos contarnos sobre tu experiencia y que sea un puntapié inicial para varios que se pongan a investigar. Nombraste a la Asociación Y Educar, te digo, nombraste la justo escuela que de estamos, PNL, la nombraste a Laura Smush, o sea, son nombres que a algunos le van a hacer ruido y que es total, lindo llegar a este punto para compartir, justamente ese es el espíritu de este espacio, compartir la experiencia totalmente. de otros y que se abran mentes y deseos y sueños. Totalmente. Y además es importante que el docente hoy, porque insisto, y justo, mira, viene bien mi experiencia, porque yo soy una docente de hace que cursé mi profesorado yo tengo 50 años, hace 30 años atrás. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo aprendí, si bien ha sido excelente, porque de hecho Joaquín González tiene una trayectoria y es un nombre muy importante Sí, aquí en Buenos Aires, sí, sí. eh, todo lo que yo aprendí hoy, hay muchas cosas que tengo que volver a aprender, porque la metodología de enseñanza y todo lo que me han enseñado ya hoy no se está utilizando. Entonces, todas estas herramientas, como el coaching educativo, la PNL, las herramientas de PNL que son muy lindas para trabajar en clase, la inteligencia emocional, la educación emocional, la neuropsicoeducación, son todas estas herramientas que todo docente, yo diría que si no tiene, creo que no funciona en el aula, y en el buen sentido lo digo. Esto de poder reconocer, como te decía recién, yo necesito conectar con los chicos, necesito verlos, necesito estar. Lo mismo pasa con los adultos, sin desmerecerlos, ¿no? El adulto en la clase de inglés, bueno, al yo tener la posibilidad de estas herramientas, las clases son diferentes, ¿no? Pero el adulto busca, Así es. cuando vos le hablas de emociones y empezás a entrar en este mundo, ¿no? Que muchos son reticentes, ¿no? A contar en qué emoción están. Pero yo creo que todo docente tiene que tener estas herramientas y no necesitan hacer una formación completa. Como dijiste vos recién, nombrando Asociación Educar, nombrando un montón de lugares que te pueden ofrecer un curso. Hay Asociación Educar creo que tiene un curso más cortito para docentes. Hay millones Exacto, de para cosas que hacer. específico para docentes. Sí, y también están todos los espacios virtuales que se han creado tanto en Facebook como en Totalmente, Instagram, totalmente, que totalmente. si no tenés tiempo para hacer un curso específico, tenés todos estas entrevistas en vivo, tenés talleres cortitos, webinars, que te dan un ingreso, te hacen una entrada al mundo de lo que te Totalmente, ofrece el coaching y la PNL, ¿no? Así totalmente. que es, Hoy vos entrás al Instagram por ahí un martes a las 3 de la tarde y tenés un pequeño encuentro por ahí con dos personas y una está hablando, no sé, de cómo funciona el cerebro ante tal situación. Y con esas dos o tres cositas que te puede decir esa persona en el Instagram, en esta ida y vuelta del Instagram, ya tenés más herramientas, de a poquito, ¿no? Y todo lo que ya se ha te ido quedas formando. pensando, ya, sí, exactamente, ya te hace reflexionar, porque si no es algo que lo tenés dormido y no te ocupás de eso porque no entró a la parte importante, digamos, está ahí atrás todavía. Sandra, ¿y cómo fue lo de neuropsicoeducación? ¿Cuándo llegó eso? ¿Fue Bueno, todo al eso mismo tiempo con el coaching? sí, 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 todo junto viene, porque son todos como primos. Porque vos pensás que la PNL habla de programación neurolingüística, habla de nuestra de nuestros sentidos, habla de cómo nos programamos. Yo me acuerdo que una vez en uno de los cursos de PNL, la definición fue como compararlo con una computadora. Vos tenés, en la computadora tenés ciertos Word, tenés el Excel, y para hacer diferentes cosas. Lo que nos dice Bueno, ahí nos quedamos con una conexión limitada con Sandra. Los invito a escribir en el chat preguntas que quieran que conversemos con Sandra y yo se las paso. Si ella no las ve, se las leo para que les responda esas preguntas.
¿sí? Seguramente ahora va a volver. Ahora la esperamos. Si tienen alguna pregunta, como les decía, sobre las áreas en las que se especializa Sandra, le vamos a preguntar, le vamos a transmitir sus inquietudes. Y se ve que tiene problemas con su conexión porque es la segunda vez que se corta. Ah, acá está de vuelta. Y ya la recibimos. Hola Mabel, ¿cómo estás? ¿De dónde te unís, Mabel? Hello, Celina. Bueno, le hemos mandado ya la respuesta a Sandra, estamos esperando que pueda conectarse nada más. De paso les voy a contar que es la próxima pregunta con Sandra. No me quiero perder alguna pregunta que me estén mandando. Les voy a contar que Sandra es la creadora de este material. Ahí Mabel me respondió que es de Buenos Aires. ¿Qué tan difícil es aplicar PNL en el aula? Bien, eso tenemos una pregunta ya para Sandra Fratini cuando se una. ¿Lo conocían a este tablero? ¿Cómo podemos aplicar en el aula? Hola Mabel, bienvenida. Bien, este es uno de los tableros sobre las emociones y este es otro material que se llama The Emotion Meter, que es justamente para medir las emociones con los chicos en el aula. Miren qué largo que es, lo pueden usar. Ahí está Sandra. Qué miércoles pasa. Ahí te escucho. Ya volviste, Sandra. Acá estoy, terrible hoy el tema de conexión. ¿Sabés que No te nunca me pasó? No preocupes. sé qué pasó. ¿Sabés qué hacía Sí, lo mientras vi, vos lo vi todo. luchabas? Pero no Yo ya me... estaba mostrándoles. El emociómetro y los Managing Emotions, sí, sí, son los dos. Bueno, esos dos juegos los generé con nuestro querido Marcelo Saisigi. ¿Mm? Sí, Sí. Ujú. bueno, Sí, sí, sí. contanos, pues, teníamos una pregunta mientras vos te unías, y era, ¿qué tan difícil es aplicar PNL en el aula? Una, y la otra es cómo aplicar PNL en el aula. Mientras te fuiste, la audiencia nos mandó esas dos preguntas. Una es qué tan difícil y la otra no escuché porque se sigue escuchando así medio ¿Cómo? cortado. ¿Cómo aplicar? Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Mira, la PNL, no sé si todos conocen lo que es PNL, la PNL tiene muchas técnicas. Muchas técnicas, una de las cosas que la PNL tiene como base, digamos, son las visualizaciones. No sé si alguna vez escucharon de visualizar, de cerrar los ojos, respirar profundo y visualizar algo que vos tenés ganas de que ocurra. Obviamente se necesita, para que esto ocurra y para que uno se concentre y demás, necesitas eso, mucha concentración, penetrar, ¿no? Y entender qué va a ocurrir, qué es lo que vos querés. Y hay un montón de técnicas que después, si quieren, les podemos pasar mis datos y yo se las mando. Genial. Técnicas que podés utilizar, por ejemplo, cuando un alumno se bloquea, entonces vos podés trabajar el visualizar esa situación, podés trabajar, visualizar el tema de los exámenes, podés trabajar, bueno, tiene que ver, como hablábamos recién cuando se cortó, que las neurociencias, el coaching y la PNL está todo relacionado, todo totalmente relacionado. Todo tiene que ver y vas a ver que si agarrás un libro de PNL y agarrás un libro de coaching y agarrás un libro de neurociencias, va a haber siempre algo que los una a las tres disciplinas, como digo yo.
hay muchísimas técnicas que se pueden utilizar. Esto de la visualización, de la concentración, de la gestión emocional. Hay una técnica que se llama pintando con luz, que vos vas visualizando partes vas poniendo tu proyecto en partes o lo que vos querés lograr en partes y lo vas proyectando. Siempre la PNL habla mucho de las personas kinestésicas, visuales, auditivas, y yo lo pongo acá siempre y hago las manos así porque yo soy muy visual. Entonces, en esta técnica vos podés visualizar y pintar y dibujar los pasos de lo que vos deseás lograr, y visualizando, cerrando los ojos y con mucha concentración, podés ir pintando, cambiando. Por ejemplo, esto es lo que tengo hoy, ¿a dónde lo quiero llevar? Y ahí vos vas cambiando los colores, las formas, los tonos de voz, si hay personas presentes, por ejemplo. ¿Me escuchás, Qué Marce? lindo. Sí, Así. perfectamente. Perfectamente, ¿Mm? Sandra. Qué lindo. No son técnicas, por eso te digo, sí, de hecho las pueden buscar, si googlean técnicas de PNL, bueno, esta se llama pintando con luz, la estrategia de Walt Disney, el famoso ganar-ganar, win-win en Los 7 negociación. hábitos. ¿Mm? Yo lo uso mucho también con adultos. Sí, sí. Claro. Entonces, para darle una respuesta corta, no es difícil aplicar Difícil, no es PNL, difícil. solo práctica, práctica, práctica. La parte por ahí difícil es la parte de concentración, la parte de estar bien concentrado y bien metido ahí adentro donde vos querés estar. Y por ahí sí tenemos alumnos más pequeños, adolescentes. Los adolescentes, cuando uno les hace hacer visualizaciones, o al menos en mi caso particular, los hace cerrar los ojos, haces hacer visualizaciones, los adolescentes tienden a reírse, tenés que crear el clima. O sea, al principio se van a reír, después algunos te van a decir que sí, que cerraron los ojos y que visualizaron, pero en realidad no hicieron nada, durmieron un rato. O sea, tenés que ir a hacerlo como todo proceso, ¿no? No es que de un día para el otro yo voy a entender las visualizaciones. Empezás de a poquito, con menos tiempo, y vas haciéndolo como parte de tu aula, y eso es educación emocional, ¿no? Eso es incorporar en el aula todas estas técnicas, estas cosas que les van dando la posibilidad a ellos a que vayan hacia adentro para después poder ser mejor hacia afuera, ¿no? Que ese sería el objetivo. Así es. Sandra, ¿y cuándo empieza tu espacio E y N? Y bueno, empieza cuando termino con todo esto, empiezo a ser llamada por un montón de personas para dar charlas. Me cruzo con una amiga que está en el área de lo que es la justicia, lo legal, y ella me dice cuán importante es que la gente que está en el área legal entienda de las emociones, entienda que si vos no gestionás una emoción, no progresa lo que vos querés hacer. Y bueno, y me llamaron de un congreso que hacen la gente es una asociación que se llama Alampionaf, que trabajan con chicos, niños, niñas y adolescentes con diferentes problemas judiciales o legales, ¿no? Desde lo que puede llegar a ser un divorcio hasta lo que puede ser un niño privado de su libertad, por robo, por lo que sea. Entonces empecé a impartir pequeños tallercitos relacionados con lo emocional, con estas técnicas de PNL para que los ayude a ellos a sobrellevar estos temas tan terribles, porque en realidad es un área muy, muy especial. Pensá que los abogados, las leyes son personas muy estructuradas, así como los ingenieros, y entonces es muy difícil hablar de emociones. En uno de los talleres que yo les di, había un señor sentado en la primer fila, muy grandote, con un traje, viste, que como son los abogados, ¿no? Yo me los imagino así. Y el señor, yo estaba hablando de emociones, estaba contándole de las emociones primarias, y de que después, si es una emoción no placentera y no la gestionás correctamente, se transforma en una emoción secundaria, en un pensamiento, en un estado de ánimo y te puede hacer daño físico. Bueno, todas estas cositas. Y cuando terminé la charla, ¿me escuchás? Sí, sí. Cuando terminé la charla, se acerca este señor, me dice, muy buenas tardes, señora, o docente, o no me acuerdo si me dijo señora maestra, no sé qué me dijo, muy formal, pero muy formal. Y me dice, mire, yo soy juez de la Cámara no sé qué, de no sé dónde, no me acuerdo. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué me va a preguntar?
y me dice, amé la pregunta, ¿yo tengo esas emociones? Se transformó en una conversación que duró un montón. Después, ¿no? Cuando terminó el congreso seguimos conversando, seguimos mandándonos mensajes el día de hoy, porque lo ayudo a gestionar sus emociones para trabajar con toda la parte legal y con todo el peso que él tiene de ser juez de niñez. Así que ahí arrancó todo. Cuando me empezaron a llamar, dije, bueno, vamos a hacer un espacio. También trabajamos en nuestro espacio, ahora en este momento está un poco en stand-by, pero trabajamos con psicólogos, psicopedagogas, que ellos se enfocan a los trastornos de aprendizaje de niños y niñas, adolescentes y adultos. Y, la idea, o sea, ¿cuál es el objetivo de Espacio EIN, aparte de la capacitación e impartir de la consultoría? El equipo de profesionales, psicólogos y psicopedagogos, trabajan con niños, niñas, adolescentes y adultos con trastornos del aprendizaje. Y nosotros, el equipo que no somos psicólogos o psicopedagogos, que somos neuropsicoeducadores o trabajamos con educación emocional y demás, ¿qué hacemos? Mientras los niños están siendo atendidos en consultorio por algo específico con la psicóloga, trabajamos con los papás y les damos estos tallercitos de educación emocional y les bajamos las emociones para que puedan, cuando se llevan al nene después de la terapia y se lo llevan a casa, puedan continuar el camino sanamente, con las emociones equilibradas. Ese es el proyecto. Se puso en marcha, se iba a poner más en marcha este año y medio que estamos ahí en stand-by con el tema que estamos viviendo. Sí, están comentando en los intercambios qué buen proyecto y también cuánta falta hace educar las emociones. Sí, porque viste qué pasa, que vos tenés, tu hijo presenta una situación, puede ser no sé, un dislexia, puede ser un déficit de atención, puede ser cualquiera de estos trastornos que sabemos y como docentes los conocemos. De hecho, los docentes tienen que estar informados sobre estos temas. Y entonces, ¿vos qué hacés? Buscás apoyo, buscás un psicólogo, un psicopedagogo, como corresponde, que es lo que corresponde, y lo dejás en su consultorio, lo llevas con el auto como mamá, lo dejás en el consultorio y te vas. Pero después ese nene, el resto del tiempo, lo pasa con vos y con tu y con el doctor. Entonces vos necesitás estar emocionalmente equilibrada y con las herramientas necesarias para que el nene pueda continuar su tratamiento sanamente, si no, no tiene resultado el tratamiento. Así es. Porque si está una horita con el psicólogo y las otras 23 horas con personas que hacen todo lo que pueden, pero que no están capacitados para eso, para mí creo que es muy importante. Y también nos pasa a nosotros como docentes, que vos tenés el alumno que viene con el docente que lo acompaña, pero vos no estás preparada, ni para la contención, ni para el vínculo que necesitamos crear, que estábamos hablando de crear vínculos, porque te falta esa preparación, eso no te lo dan en un profesorado, no existe esa materia en un profesorado. ¿Sí? Es todo, por eso te digo. Para que también charlábamos hace un momento con la otra Sandra, con Sandra Bertoni, es la pasión que sentimos por enseñar se ve traducida de repente en una pasión por aprender cómo llegar, cómo traspaso la pantalla ahora para llegar a mis alumnos, cómo aprendo a manejar las emociones en la virtualidad, ¿sí? Cuando hasta tienen la cámara apagada. Totalmente, estaba escuchando un poco cortado, pero creo que lo entendí. Por eso la importancia, justo que vos estás ahora concentrando tus charlas en la semana o el mes, no recuerdo, del cerebro, el mes. Por eso la importancia de que un docente conozca que el cerebro de un niño está en desarrollo. El cerebro de un niño tiene hasta los 22, 23, 24 años tiene su desarrollo. Entonces, la forma en que uno planifica una clase, la forma en que vos te sentás adelante de tu computadora a planificar una clase. Entonces decís, bueno, voy a hacer esto, voy a poner el otro. Lo importante de ese momento que vos te sentás a planificar es sacar tu cerebro, dejarlo un poquito de lado, y ponerte el de ellos, y pensar que todo eso que vos planificás
lo van a recibir ellos? ¿Lo van a entender? ¿Van a tener la capacidad de procesar lo que vos estás preparando? ¿Cuán difícil es? ¿Cuántos niños tenés en el aula que puedan entender eso que estás preparando? Porque no el 100% lo va a entender. Porque vos tenés niños con diferentes inteligencias, con diferentes capacidades, con diferentes tiempos. Y hoy en el aula virtual, hoy, honestamente, y pido mil disculpas a los docentes y a la educación y a todo lo que tiene que ver con educación, no estamos educando a nivel contenidos. Estamos conteniendo y después vendrán los contenidos. Muy probable que en las escuelas que tienen toda la posibilidad tecnológica estemos impartiendo contenidos y contención. Pero nos vamos a las aulas de WhatsApp, a las aulas de cuadernillos que se entregan en la puerta de casa. Eso no es garantizar un contenido, ¿no? Entonces tener mucho cuidado con el cerebrito de nuestros niños. Por eso es tan importante conocerlo. Así es, Sandra. Y bueno, ahora me gustaría que nos cuentes un poco cómo llegó este bebé, cómo fue el nacimiento de este bebé. No te escuché bien ahí. ¿Cómo es el nacimiento? De este bebé, el tablero. Ay, no escucho, perdón. Contanos un poco de tu tablero. Ah, el tablero, vos decís el Managing Emotions. Sí. Ah, porque te escucho así como, sí, estamos mal con la conexión hoy. Bueno, cuando empecé a dar estas charlas que te contaba, dije, y a trabajar la educación emocional en todas mis aulas, más allá si estaba permitido o no estaba permitido en el colegio, o en el colegio que trabajo, sí, son unos genios, y en las aulas con mis adultos, y en los cursos que doy, y en todo lo que hago, dije, bueno, vamos a diseñar algo. Lo del emociómetro me encantó porque cuando armé una vez un curso, hablaba de cómo regular las emociones, y ahí empecé, y hablaba mucho de la regulación de emociones. Entonces dije, bueno, voy a diseñar algo que que sea mi soporte en estas charlas, y en mi aula también. Y después salió el de Managing Emotions, porque bueno, me encantó, y hay muchas ideas más que quedaron ahí en stand-by, otros juegos más. Pero bueno, quería hacer algo relacionado como para que se pueda aplicar en el aula, para que lo puedan utilizar, inclusive pueden cambiar las instrucciones y trabajar sobre las emociones, pero también cambiar las instrucciones. Pero la idea de empezar a meter, aunque sea con un juego, de a poquito para aquellos que no lo están haciendo, las emociones en el aula. De ahí vino. Sí, ahí vamos a mostrarlo para que lo busquen, Amarse. Sí, yo acá atrás en algún lado, pero no quiero tocar el celular ni nada, tengo colgado el emociómetro, porque hoy ahora tengo el banner, pero tengo colgado también el emociómetro, que lo uso en mis clases. De hecho, los chicos se preparan el emociómetro, pero en chiquitito lo hacen con cartulina, y lo tienen en la carpeta adelante. Entonces trabajamos, no todas las clases, porque como yo dije, es un proceso todo, pero cuando vemos como docentes, cuando detectamos que la emocionalidad, sobre todo hoy con la conectividad, está un poquito tensa, ahí te podemos utilizar el emociómetro y trabajar un poquito las emociones. ¿Y qué es lo que hacen ahí los chicos? Por ejemplo, esto que me decís que tienen en las carpetas, ¿cómo lo trabajan? Eso lo hacían, creo que te entendí porque está muy cortado, cuando estábamos en presencial, yo llevaba el emociómetro, y para que ellos tuvieran más practicidad, lo hacían en chiquitito, en cartulina, y lo tenían adelante de todo de la carpeta de la materia que yo doy. Y lo que hacíamos era, bueno, cuando trabajábamos, cada uno traían un brochecito, o traían algo para marcar la emoción, y lo tenían ahí adelante, y lo colocaban al lado de la carpeta sobre el banco, para recordar que estaban en esa emoción y con la intensidad que la emoción marcaba. Y después, a mitad de clase, cuando sabemos que el nivel de atención baja,
tenemos que ahí meter alguna actividad diferente como para volver a subir la atención de los chicos, y ahí yo volvíamos a trabajar sobre el emociómetro. ¿Y cómo andamos ahora que ya pasaron 30 minutos de clase o 20 minutos de clase? ¿Cómo andamos? Revisábamos nuestro emociómetro, también utilizábamos el que yo colgaba, y